buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hacer una evaluación rápida de lo que fue el año económico y de los pronósticos para el año próximo. Y lo vamos a hacer con la gente que más entiende el tema, porque todos los días tienen que procesar toda la información de economía. Eso que vos lees en los periódicos, que lees en las páginas digitales, y caramba, qué bien que trabajaron. Bueno, hay unos editores que le dan cuerpo a veces a las barbaridades que podemos llegar a escribir los periodistas. Y ellos son los que están compartiendo nuestra mesa hoy. Rino Giret, jefe de economía del diario Última Hora. Hola Rino, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo, con los colegas, y saludo a la audiencia. Alicia Bernal es subjefa de economía del diario ABC. Hola Alicia, ¿cómo estás? Un gusto, realmente súper bien y muy privilegiado poder compartir acá con los colegas en esta mesa súper interesante, y vamos a poder debatir todos los temas económicos y las perspectivas que vienen para el próximo año. Está también Samuel Acosta, es editor general del diario 5 Días. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un saludo para vos, para tu audiencia, un gusto estar contigo aquí. Y estamos con Marta García, que es editora de Market Data. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola Luis, gracias por la invitación. Buenas noches también a los colegas y bueno, a comentar un poco lo que fue este año bastante movido nuevamente en economía. Bueno, me gustaría empezar ya abriendo. Acá podemos hablar todo, no hace falta que lo hagamos por turno, qué sé yo. Esto es tipo una reunión de la redacción del diario, ¿verdad? Rino, ¿cómo cerramos este año? Que pensamos que iba a ser un poco más relajado, que la pandemia, el fuerte iba a estar el año pasado, finalmente nos pegó este año. Y en lo económico, ¿cómo se dibujó eso? Mira, cerramos un año muy difícil, un año económico tremendamente difícil, que fue el año de la recuperación, yo digo. El año pasado fue el año del encierro, ¿no? de la parálisis, y este año fue un año en que, si bien, bueno, se echó a andar la recuperación económica, pero hubo otros fenómenos que se dieron simultáneamente al tema de la pandemia que complicaron enormemente la economía este año. Por decirte, tuvimos el tema de inflación, que para nosotros siempre fue un indicador como menor de cuando nosotros nos hemos preocupado por la inflación, ¿verdad? Siempre hemos brindado por la exportación récord de la carne. Finalmente la exportación de carne terminó alzando el precio de la carne. Tuvimos la crisis de la sequía y de la navegación que nos mostró que la hidrovía es la columna vertebral de nuestra economía. Hasta hoy día sin resolverse, porque dependemos finalmente de las lluvias, y eso generó todo un problema logístico tremendo, tremendo. Entonces, yo digo que el 2020 fue el año del encierro y que nos dedicamos a gastar la plata que nos hemos endeudado. El año del 2021 fue el año donde había que empezar a mover de vuelta el boliche, y fue muy difícil, muy difícil. Terminamos este año así, con mejores indicadores, con mejores números, pero todavía falta reactivar más. Llegamos bien a fin de año, con buenos números dentro de todo, pero todavía falta darle mayor impulso, y todavía falta pagar todo lo que hemos gastado estos últimos 2 años, que alguien va a tener que pagar. Cerramos con un pasillo interesante. Me sorprendió que algunos datos, por ejemplo, del crecimiento económico para la recuperación de este año, no se dio, por ejemplo, en el sector agropecuario como muchos pensaban. En realidad el crecimiento más importante fue el sector de la construcción, y de la construcción del sector privado, no de las obras públicas. Así mismo. El sector de la construcción tuvo viene arrastrando desde el año pasado, fue uno de los puntales del crecimiento económico, la obra, inversión tanto pública como privada, pero este año más el sector privado se ha destacado, y un 15% es lo que se estima crecimiento al cierre del año, y esto hay que mencionar que es sobre un crecimiento extraordinario del año pasado, alrededor del 10%. Entonces ya venimos de un crecimiento extraordinario del 2020, y prácticamente es uno de los sectores que sí puede mostrar, se muestra dentro de todos los sectores con un crecimiento dinámico. Ahora los demás es como que recuperar lo que el año pasado se perdió. Claro. Ahora, sí. ¿no fue un mal año agrícola? ¿En qué sentido? Si bien es cierto hay un 8% de caída en la actividad, hay que recordar que este año también hay niveles récord en los precios internacionales. Claro. Entonces, de alguna manera lo que hicieron la gente que está vinculada a la soja o a la producción es pagar las cuentas
de lo que había sido el mal año del 2019, ¿verdad? El año 2020 fue un año bueno en producción, pero los precios estaban más o menos en el orden de $350 el precio por tonelada en el caso de la soja. Este año ahora está cerrando a 480, 470. Entonces, si bien es cierto, los volúmenes de producción no fueron buenos, por lo que decía Rino, la cuestión de las lluvias, los precios ayudaron a compensar un poco esa menor producción, ¿verdad? Y en ese sentido se está cerrando, o sea, el complejo sojero solamente entre grano, harina y aceite en exportación está cerrando con más de $4.000 millones de ingresos de divisa, lo cual es un oxígeno también en materia de ingreso de dólares que hace que en estos últimos meses veamos un nivel de cotización mucho más estable, ¿verdad? Entonces, de alguna manera ese número negativo fue de alguna forma compensado por los mejores precios. Y el sector comercio fue el que este año también estuvo creciendo bastante, está entre los principales motores de crecimiento, pero recordemos que el comercio viene de una caída muy fuerte del año pasado. Claro. Entonces lo de este año es un rebote, caíste bastante y subiste mucho, pero para el año que viene también están con buenas perspectivas. O sea, esa gente que el año pasado guardó su dinero para no gastar por el miedo que tenía a lo que vaya la pandemia, este año como que se soltó un poco más. Y bueno, ni hablar de la gente que perdió su empleo y este año recuperó algo, por más que la mayoría del empleo se recuperó en la informalidad, pero hubo ya mayor ingreso en las familias. Y bueno, el comercio está mucho mejor. Este fin de año vemos cómo los centros comerciales están nuevamente moviéndose. Esa es una muy buena noticia para todo este sector. Y bueno, para el año que viene buenas perspectivas otra vez. Servicios también están mejorando bastante, hoteles, restaurantes, todo ese sector que murió prácticamente el año pasado, este año se está activando bastante. Por el lado del turismo interno, recordemos que fue uno de los sectores que se movió mucho con esto de la pandemia y bueno, queda mucha lección aprendida también en este sector. Perspectivas generales buenas para la mayoría de los sectores económicos. El Banco Central hace poco corrigió a 5% su proyección de crecimiento económico para este año. Para el año que viene hay una proyección de 3,7%, muy buena proyección también, pero siempre dentro de ciertos riesgos que pueden llegar a concretarse en la economía. Tenemos nuevamente la variante Omicron, claro, que está amenazando ya en el mundo y por supuesto que eso nos llega a Paraguay. No tenemos todavía casos, creo que todavía no, pero ya sería inminente el ingreso en cualquier momento y con toda la incertidumbre que nuevamente trae esta situación. Claro, una variable difícil de definir. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes, qué le pasó a la gente de a pie. Porque esta pandemia, si algo hizo fue dibujar de manera, digamos, cruda qué tan insegura es la situación del trabajador paraguayo. 2/3 partes están en el sector informal. De hecho, cuando se empezaron a pagar los subsidios, se pagó más en el sector informal que en el sector formal, ¿verdad? Entonces, 2/3 partes están en el sector informal. Y ese sector informal, ese mercado negro, se vio duramente golpeado por la pandemia. Entonces, yo me pregunto, el paraguayo común, es decir, el promedio, digamos, ¿cómo cierra este 2021? El paraguayo de a pie se las tuvo que arreglar como pudo. En realidad fue así, ¿verdad? Porque aquí el sector más privilegiado a la hora de repartir el préstamo fue el sector público, ¿verdad? Más de $600 millones, los cuales 300 se pagaron en salario del sector público, 300 millones se pagaron promedio para dar subsidios, ¿verdad? O sea, el mismo monto. El mismo monto. El mismo monto, solo que ellos tuvieron 100% de salario. Así es. Y tenemos menos de un cuarto de la población con seguro social, ¿verdad? Lo que hizo la pandemia es demostrarnos, en realidad lo que hizo fue correr el velo y nos mostró toda la economía como estaba, ¿verdad? En un gran porcentaje informal, lo que vos decías, 2/3 de los trabajadores estaban en situación informal. La informalidad de nuestra economía era tal que cuando hubo que empezar a dar créditos a las pymes para que pudieran reactivarse, no se les podía dar porque estaban totalmente informalizadas, ¿verdad? Entonces, todo el aparato ese que mueve miles de empleos y que es el gran engranaje del empleo en Paraguay, estaba en una situación en negro, informal, ¿verdad? Y eso es lo que nos vino a mostrar la pandemia, lo que nos mostró también en salud, ¿verdad? Que nuestros hospitales no funcionaban, que no teníamos infraestructura sanitaria. Todo eso lo que nos mostró en salud también nos mostró a nosotros. Y el paraguayo, ¿qué tuvo que hacer? Se las tuvo que arreglar.
emprendió algo, se quedó desempleado, se anotó para el PTMO 1.0, 2.0, etcétera, etcétera, se las pudo arreglar finalmente ante una economía atada con alambre, como teníamos nosotros, ¿verdad? Entonces, y hasta que empezó de vuelta a reactivar un poco el consumo, ahí tuvo mucho que ver el tema servicios, el tema comercio, el tema de la construcción, que no depende del Estado, préstamo, claro, del empréstito público, ¿verdad? Sino que es la inversión privada. Ahí tuvo mucho que ver eso. Entonces, es raro, ¿verdad? La inversión, la construcción en Paraguay ni siquiera está atado a créditos. Es inversión directamente del sector privado. Sí, Ponen capital en ladrillos. La participación en la cartera total del crédito no pasa ni el 5%. Sí, por eso cuando hablan de la burbuja inmobiliaria, en Paraguay la diferencia es que en la mayoría de los países la burbuja inmobiliaria está atada al sistema financiero, pero acá no. Acá son privados los que ponen la guita. ¿De dónde sacan la plata? No sé, ¿verdad? Eso es un poco discutible. Pero bueno, sí. A lo que destacaban también es que mantenemos justamente nuestro clima económico a nivel regional. Pese a todas nuestras dificultades que tenemos también como país, eso fue un tema positivo a resaltar, porque eso también hace que los inversores puedan ver opciones para invertir en el país comparado en la región, porque también nuestros vecinos también tienen sus complicaciones, tienen sus problemas, y eso, lo que mencionabas, Luis, hace que, por ejemplo, vengan inversores, venga capital extranjero también a invertir en el país, y es una lista súper interesante. Y si es que mantenemos esto, también atado un poco también a la disciplina macroeconómica, fiscal, si es que mantenemos esa disciplina fiscal también en el tiempo, si volvemos a nuestro déficit establecido en la ley de responsabilidad fiscal, volver a esa disciplina que al ciudadano común tal vez nos dice, no siento eso en mi bolsillo, no siento un crecimiento económico, yo no veo eso reflejado en mi economía, pero a la larga poder acceder a un préstamo de vivienda que antes no teníamos opciones, ¿verdad?, de financiamiento hace 10, 20 años atrás. No habían opciones de financiamiento como hoy tenemos, ¿verdad? Y todavía hay un enorme trecho para avanzar en ese sentido, si bien es cierto, los créditos inmobiliarios tienen muchísimo para avanzar todavía. No teníamos esas condiciones anteriormente como hoy tenemos en el mercado. Y bueno, lastimosamente tal vez sea poco el tiempo que vamos a poder disfrutar, porque ahora ya están nuevamente subiendo las tasas y es poco el tiempo, ¿verdad? Pero estamos volviendo a lo que era la etapa de la prepandemia. Ya superó. Hoy se ajustó la tasa de política monetaria. Justo hace unas horas estábamos hablando con ellos a 5.25. 5.25, que era el nivel 2018. El Banco Central está tomando medidas de política monetaria porque la inflación se nos disparó a niveles que no estábamos acostumbrados. Y un poco respondiendo tú, que al ciudadano común, ¿qué es lo que le afectó? Yo creo que el tema de la inflación. Los precios. Porque nosotros miramos la inflación como un todo, como una canasta de 400 productos, dice 7%. Pero en realidad, si vos desagregás eso y mirás solamente la parte de alimento y combustible, donde hubo los mayores incrementos, estás viendo de que los combustibles en general 40% aumentaron. ¿Verdad? Que eso se siente fuerte, porque eso después tiene un efecto rebote sobre otros productos que están ligados. Y en alimentos más o menos entre 35 y por ahí cerca nomás también. Yo creo que a la gente le pegó combustible y carne. Sí. Son las dos cosas, o sea, son como nuestros combustibles, ¿verdad? Si nos comemos carne parece que no funcionamos y ahí nos pegó. Y de alguna manera también creería yo que fue como un estímulo para aumentar la compra informal, ¿verdad? Y todo el tema del contrabando, porque hoy día un aceite que antes comprabas a 12.000 te están vendiendo a 22. Y después vos te vas a mirar en la calle y comprarle en la calle porque tu nivel de ingreso también cayó. Claro. Estaba mirando unos datos de proyecciones del PIB per cápita para este año y se habla de que va a crecer más o menos en torno a 4,5, 5% más o menos. Pero vos tenés una canasta de bienes que te aumentó 7. Entonces te comió todo ese dinero que eventualmente pudiste haber aumentado en comparación a lo que fue el año pasado. Entonces el tema de la inflación fue claramente un problema grande que tuvieron que enfrentar las familias de este año. El paraguayo tipo y la paraguaya tipa, se dice tipo así, la paraguaya tipo también, ¿verdad? Termina 2021 más pobre. En términos reales, sí, porque por ahí tuviste algún incremento de ingresos, pero es más cara la comida y también los alimentos especialmente. Tengamos en cuenta que a la gente de menos ingresos le afecta todavía más el incremento en alimentos. Y en alimentos la inflación estuvo 15%. Siempre por encima del 10%, la comparada con el año pasado, y eso es fuertísimo. En servicios y renta se mantiene como cerca del 2%, bajito la inflación, pero en alimentos siempre estuvo cerca del 10%, y eso te habla de gente que no puede llegar a
comprar comida para su sustento diario. Y agregándole que, como dijimos también, la informalidad pegó mucho más fuerte. Salió hace poco un informe de la OIT que más del 90% de la recuperación del empleo se dio en la informalidad. ¿Qué significa? Que gente que tenía un empleo formal antes de la pandemia se volvió a reincorporar al mercado laboral, pero de manera informal. Entonces claro, tenés ingresos mucho menos predecibles y estables, y todavía te genera más vulnerabilidad ante la inflación. Y ahí vienen otra vez las políticas públicas. ¿Dónde están las políticas públicas de reinserción laboral de trabajadores que ahora están más desprotegidos que antes? Estamos... Que es el gran desafío nuestro es ahora el generar ese empleo de calidad, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a apuntar a una calidad de vida del paraguayo, que es cierto, llegamos a este fin de año y se nos encareció la vida, pero porque estrictamente por factores externos. El tema del combustible, el tema de la crisis de los containers, la crisis logística que hubo, nos encareció la importación, nos encareció la exportación. Entonces son esos ramalazos que tuvimos, que terminamos el año con un costo de vida muy superior con el que empezamos este año, ¿verdad? Pero el gran desafío es generar ese empleo de calidad, ¿no? Y es lo que yo veo, que de repente nos hemos endeudado en los últimos 10 años, pero yo no veo que se hayan modificado las condiciones de vida del paraguayo. En los últimos 10 años la deuda pública ha aumentado, o sea, casi triplicado la deuda. ¿Qué es lo que hizo, qué cambió en la vida del paraguayo? Excepto una ruta, el viaducto que va a Luque, los viaductos que van a Limpio. ¿Qué ha cambiado en la vida del paraguayo? Y sobre todo, yo planteaba, inclusive con la gente, con las autoridades, ¿verdad?, del gobierno, lo que yo veo es que tenemos un crecimiento mediocre. Es decir, hay cosas que nos han funcionado como país. Obviamente el agronegocio ha sido sumamente exitoso, ¿verdad?, como modelo. Pero convengamos que es un modelo que genera divisa, pero no hay una distribución muy equitativa de la riqueza. Claro. Obviamente concentra capital, lo cual no necesariamente está mal si después hay otros procesos, digamos, además de ese. Pero es que nos estamos agotando con eso. No se ha desarrollado ninguna industria lo suficientemente fuerte como para poder, digamos, emplear gente. Y todo ese sector informal de las microempresas tampoco se han fortalecido. Entonces, ese crecimiento que se plantea para el año próximo, del 3,7%, no 4%, que nos puede parecer interesante para la región, es absolutamente insuficiente para que cambie la calidad de vida de la gente, de la mayoría de la gente. Ese 4% es absolutamente insuficiente. En 2019 un claro ejemplo, o sea, hubo sequía, cayó la agricultura, recesión. O sea, por más de que el sector de la construcción, el sector industrial y el comercial incluso estaban relativamente bien, tu pilar fundamental sigue siendo el campo, ¿verdad? Y por eso es que tanta incertidumbre siempre hay sobre Paraguay. Claro. Porque depende de factores que no puede controlar. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver nuestra matriz de crecimiento, si vamos a seguir sosteniendo en los agronegocios, que está bien, que genera divisa, que hay inversión en maquinaria y todo. No va a matar. Pero no tiene un efecto... Insuficiente. Claro, pero es insuficiente y es una cosa que vos no controlás y encima tiene un efecto de derrame muy pequeño. O sea, le benefician a los bancos por el lado de los créditos, beneficia a un grupo así de importadores que traen semilla y un montón de otros negocios y ahí nomás quedó. Por eso cuando dicen clima de negocio, ahora Paraguay tiene un buen clima de negocio. Pero lo que invierte, al final invierte en el ladrillo, sí, porque tenemos también menos regulaciones para construir, convengamos que es así, ¿verdad? Pero la inversión, digamos, en una industria que genere empleo, que nos permita decir, bueno, acá vamos a duplicar el crecimiento económico en 4 o 5 años, en realidad no hay nada de eso. Lo que pasa, Luis, también es que todavía estamos lidiando con muchas barreras en el tema de los inversionistas que quieran venir a invertir en el país. Tenemos la corrupción en primer lugar, tenemos burocracia para la gente que quiere abrir empresas, tarda una eternidad, por más que se avanzó un poquito es muy lento, todo es lento. Registros públicos, que ya sabemos los problemas, con la pandemia se intensificaron los problemas de registros públicos. Tenemos un montón de problemas, que si bien hay lindos, buenos proyectos,
cuesta mucho avanzar, desalienta mucho. Tenemos buen clima, pero luego en el aterrizar aquí la gente se espantan realmente con toda la burocracia, con todas las trabas que hay. Y realmente el camino es la diversificación y hay muchísimas áreas donde podemos diversificar la parte energética. Hay muchísimo potencial, eso han dicho muchísimos economistas, especialistas que vienen y hablan sobre la diversificación de la economía y el potencial que hay en el sector energético. En la parte de data de sistemas, por ejemplo, hay un montón. En la parte de obras mismas, ¿verdad? En la pandemia mismo, como decía Rino, ¿qué se ha hecho con las obras? Eran obras prácticamente que no son visibles. En frontera, los compatriotas que estuvieron casi 2 años sin trabajo, no se desarrollaron ninguna. Fácil. Todos los gobiernos se jactan de que están invirtiendo más en obras públicas. Pero ahora que ya funciona más o menos la máquina de obra pública, no es muy difícil hacer obra pública. O sea, lo difícil es hacer, por ejemplo, la hidrovía. Estamos ahí parados. Claro. Sí. Clave, columna vertebral del comercio. Lo difícil es sostener la obra pública, porque según yo he leído una vez en un estudio que tenía Hacienda del BID, en Paraguay tiene un déficit de infraestructura de alrededor de 25 o 30 mil millones de dólares. Imposible que nosotros nos endeudemos para hacer eso. Es imposible, ¿verdad? Se ha intentado algunas fórmulas mixtas para desarrollar, pero no funcionaron en realidad hasta ahora, ¿verdad? Nosotros mantuvimos todos estos años un promedio de 4% de crecimiento en base en gran parte al endeudamiento, la obra pública que venimos de los últimos 10 años es en base a la emisión de bonos y a los préstamos. Esa es la verdad de cómo sostener eso, ¿verdad? Se nos fue agotando ese modelo, porque ya no hay mucho margen para eso. Entonces, ¿cómo seguimos desarrollando el país? Porque hay un modelo que se fue agotando, ¿verdad? Lo que vos decías, Alicia, el tema del diversificar la producción, generar empleo, son la hidrovía mismo. La hidrovía es costosísimo mantener la hidrovía. El Estado no lo puede hacer, no lo puede tener porque es una ruta de agua que lo utilizan quienes no pagan nada por el uso de la hidrovía. Entonces, claro, vos te vas a Ciudad del Este y le pagás a Tapeponada un peaje. Pero qué simpático, pero usas la hidrovía y no pagas nada. Entonces hay demasiadas cosas que están ahí pendientes, que sin resolución, y esas cosas que preocupan y generan incertidumbre, porque vos cuando termina el año podés ver este año de dos maneras: o el vaso vacío o el vaso medio lleno. El vaso medio lleno diciendo, bueno, fue un año difícil y dentro de todo estamos llegando con números verdes, con brotes verdes, como le gustan decir algunos economistas. Pero podés ver el otro lado también, que este país necesita con desesperación reformas. Tenemos bombas de tiempo, estamos sentados sobre bombas de tiempo, como el caso previsional, que se nos va a estallar en cualquier momento y vamos a tener gente en la calle. Dentro de 5 a 10 años podemos tener crisis tremendas por ese tema, ¿verdad? Y el próximo año es un año electoral, el siguiente es un año de elecciones nacionales, o sea, tenemos 2 años que acá no se va a hablar de reformas. Aquí tenemos 2 años de contienda electoral que nadie va a salir a proponer medidas impopulares ni reformas de fondo. Entonces, en realidad, estamos teniendo de aquí al 2024, es el plazo en que vamos a empezar a ver qué hacemos con estos grandes temas que están allí a la espera, digamos, ¿no? Los pendientes que tiene el país, que son muchísimos y son graves. Como el caso, te digo, el tema de la crisis previsional, es un absurdo que nosotros nos endeudemos 500 millones de dólares al año emitiendo deuda y resulta que tenemos un déficit de casi 200 millones de dólares en la caja fiscal, pagándole la jubilación de privilegio a un grupo de minoritario sí. En el 2%, que es tremendo. ¿Quién es el culpable de que no se reforme eso? La clase política, porque el Parlamento tiene la herramienta, pero el Parlamento el próximo año va a entrar a elecciones. Y volviendo al tema clima de negocios, también tenemos una inseguridad jurídica que no se soluciona nunca. Desde que tengo memoria con los informes de calificación de riesgos, vienen diciendo que el Estado de Derecho y la inseguridad jurídica son los problemas que tenemos para no avanzar en nuestra imagen internacional y todo eso. Y bueno, y con una información así, ¿qué se hace a la hora de invertir?
ir a lo seguro, lo que viniste diciendo. El agronegocio ya se sabe que funciona, bueno, entonces pongo mi plata ahí. Los ladrillos ya sé que me van a rendir tanto, bueno, pongo mi dinero ahí. No se puede generar esa diversificación, no se pueden explorar otros sectores en medio de un país cuyas instituciones sabemos muy bien que no funcionan. ¿Quién se va a arriesgar a invertir en una nueva industria si ni siquiera sé cuánto tengo que gastar, cuánto va a ser mi costo de instalación en esta industria? Entonces, nuevamente la clase política, ¿qué pasa ahí con el avance en las instituciones? Nada, y lastimosamente no hay muchas esperanzas tampoco de que esto mejore en un corto plazo. Tengo que hacer una brevísima pausa. Enseguida vamos a hablar justamente de las políticas públicas, qué se fracasó, qué cosas nos hicieron, las reformas que están ahí todas paradas, qué cosas hicieron bien, ¿verdad? Alguna política de contención que funcionó o no. Vamos a hablar de todo eso enseguida. Breve pausa. Bueno, vamos a hablar de lo que se hizo desde el gobierno de turno. Y los ministros y bueno, la gente que estaba bien en el equipo económico. Si tenemos que darle una nota, ¿se aplazaron, zafaron más o menos, hicieron algunas cosas bien? ¿Cómo podemos analizar eso? Y máximo llegarían a un 2. Regular. La nota del 1 al 5. Del 2 al 5, claro. La nota positiva fue la contención del déficit fiscal, que sí ya empezó, eso no podemos negar. Inclusive están cerrando por debajo de lo que era la estimación inicial. Se pensaba cerrar el año con 4% de déficit fiscal respecto al PIB, desde el nivel de 6% del año pasado, y están cerrando en torno al 3,8%. Mucho también por el incremento de las recaudaciones tributarias que hubo este año, por el mayor movimiento económico y también por el efecto de aquella reforma tributaria que empezó ya hace unos años. Tributación tuvo unas acciones interesantes de apretarle las clavijas a los evasores. Sí, además con Putebol también se avanzó un poco en formalización, ese fue el punto positivo que, bueno, da el mensaje de que efectivamente se va a llegar a contener el déficit fiscal para el 2024, que es lo que está trazado, volver al 1,5% del PIB para ese año. Y bueno, la contraparte es que se tuvieron que reducir algunos gastos y se mira obviamente a las obras públicas. Va a seguir reduciéndose la participación de la inversión respecto al PIB. Desde un nivel de 3,5% del año pasado se prevé estar en alrededor de 2% en el 2024, y esto que implica quizás menos dinero en obras públicas. Ahí el desafío va a ser que el sector privado tome la posta, siga con este ritmo de impulso de las construcciones para que no se resienta demasiado el sector. Rigno hablaba hace rato de algo que me parece sumamente interesante. Nosotros estuvimos durante los últimos 10 años en el modelo de endeudamiento vía bonos. La esperanza era de que Paraguay en ese momento estaba con una calificación doble de riesgo y que pueda llegar a la famosa grado de inversión. No llegamos. Con el grado de inversión, ¿qué iba a pasar? Bueno, iban a mejorar las condiciones financieras, nos íbamos a seguir endeudando, pero más barato, ¿verdad? Entonces el espacio como que iba a seguir fluyendo. No pasó eso, un poco por la falta de seriedad de nuestros políticos, ¿verdad? La falta de seguridad jurídica, como decía Marta, y hoy día estamos ya atados al cuello, ¿verdad? Un 34% de deuda respecto al Producto Interno Bruto, ya no hay espacio, ¿verdad? Cada vez se achica más la torta para inversión, y todo lo que llegamos a emitir es solamente para pagar más deuda. Y ahí va un poco lo que decías, Luis, lo del tema del costo político, o sea, cosas como la que ocurrieron en estos días de casos de corrupción alevosa, donde el Congreso le da la espalda a que se abra una investigación, escándalos así de lavado de dinero, donde vos decís dónde estaban los sistemas de control. Los sistemas de control, y cómo podía moverse tanto dinero sin que eso ocurra, sin que salte ninguna alerta. Y después un tema que ocurre siempre y que deja muy mal parado a Paraguay cada vez que tiene que ir a presentarse afuera es cómo se estudia el presupuesto. Año de pandemia, 2020, se aumentan salarios, se incorporan a la plantilla del funcionariado público, lo mismo este año, o sea, no damos ninguna señal de que nosotros queremos ser serios y pasar esa nota. Siempre estamos ahí a la espera, a la puerta de jugar en primera división, y nunca se puede, justamente por ese factor político. Y ahora el no haber entrado a primera división, digamos, si habláramos en términos financieros, nos cuesta dinero porque
no podemos financiarnos barato y cada vez tenemos menos espacio. Mira, yo creo que algunas cosas se hicieron bien, sí. Yo creo que algunas cosas se hicieron bien y otras obviamente se hicieron mal. Creo que se tomaron medidas oportunas, rápidas, tanto en términos de política monetaria, política económica. Se tomaron medidas que con el tiempo mostraron que fueron acertadas, ¿verdad? Hubo una dinamización a partir de ciertas políticas que se hicieron. El Banco Central tomó una serie de medidas, instrumentos que posibilitaron que se agilice el crédito, que se dinamice en determinado sector. Eso existió, ¿verdad? Hacienda tomó también una serie de medidas que posibilitaron a ciertos sectores reducir su carga impositiva, etcétera, etcétera. Hubo cosas que se hicieron bien. Se cambió un ministro de Hacienda en medio de la tormenta y el equipo siguió funcionando. Eso me parece a mí muy importante, porque lo que muestra es un poco como que hay un equipo en la conducción económica que está más institucionalizado, ¿no? Sale el hermano del presidente, que era el ministro de Hacienda, y entra un viceministro y siguió el tren andando. Me parece importante que eso ocurra, ¿verdad? Creo que de ese punto de vista se hicieron cosas buenas. Pero del otro lado también hay cosas que se hicieron mal, muy mal. Mira, sin temor a equivocarme, yo creo que el peor fiasco del gobierno de Marito es la deuda de los 1.600 millones de dólares y su ejecución. En realidad son 1.990 millones de dólares lo que se tomó en préstamo, y su ejecución, que está generando escándalos como el de Hugo Javier, ¿verdad? Y en eso la oposición tuvo responsabilidad, porque cuando empieza la pandemia y nos asustamos todos, la oposición también se asustó y le firmó un cheque en blanco al gobierno con esa ley de reactivación, de emergencia económica, perdón, ¿se acuerdan? Si nosotros leyéramos hoy esa ley, un año y medio después, nos agarraríamos la cabeza, porque lo que hizo esa ley fue levantar todos los controles que había de las compras públicas. Era dinero en blanco, se le firmó un cheque en blanco al gobierno, se le dio plata a los gobernadores que hicieron vito con esa plata que hoy tenemos que pagar entre todos los paraguayos. Hugo Javier, la plata por la que está siendo imputado es la plata de los fondos COVID, de ese préstamo es, ¿verdad? El peor fiasco de Marito fue ese préstamo y su ejecución, porque en realidad no sirvió ni siquiera para equipar la salud pública como debió haber sido. El objetivo era eso, ¿verdad? Finalmente, hasta las compras de salud fueron un fiasco, ¿verdad? Entonces, hay cosas que se hicieron bien, que apuntábamos, pero también hay muchas cosas que se hicieron mal y no hay una autocrítica. Hasta hoy día, como te digo, yo creo que la oposición tuvo su responsabilidad en su momento en esto, en haber firmado un cheque en blanco y otorgado una ley que levantaba, que decía, vamos a endeudarnos para pagar salario. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Lo hicimos. Tengo que hacer una brevísima pausa. Me queda todavía, Alicia tiene que hacer también su análisis sobre esto. Breve pausa, ya volvemos. Alicia. Bueno, yendo en línea también con lo que mencionaba Rino hace rato, creo que algunas medidas económicas en el ámbito financiero que ayudan a contener, por ejemplo, la morosidad. La morosidad está incluso a niveles más bajos que en época prepandemia alrededor. No estamos saliendo de la línea de morosidad, pero también hay que mencionar que esto podría ser temporal, porque una vez que se levanten todas las medidas, vamos a ver cómo queda la gente, porque mucha gente quedó muy sobreendeudada. El préstamo para consumo, el préstamo, el endeudamiento de hogares también se ha crecido de manera bastante importante. Creo que por la parte de algunas medidas financieras fueron importantes, la reducción de tasas que ha permitido, por ejemplo, tasas históricas en la parte de financiamiento de viviendas, también la potenciación de lo que es la figura del FOGAPI. FOGAPI, si bien ya existía el Fondo de Garantía,
para las MIPYMES, para las empresas, no estaba funcionando en la práctica. Sin embargo, con la pandemia sabíamos que existía este fondo y bueno, se pudo potenciar y si bien no fue suficiente para la cantidad de la demanda, era muchísimo más el oxígeno que necesitaban las MIPYMES afectadas, ayudó en gran parte. Con las condiciones también muy favorables para que ellas puedan oxigenarse y tener un tiempo también para poder pagar sus deudas. Pero insuficiente también. Ayudó en parte, pero no a la medida que se necesitaba. Después también algo positivo que vi también fue la contención que se pudo lograr a través de los subsidios. Del subsidio del PTU, que pudo contener de alguna forma a los más vulnerables. Sin esta ayuda realmente tal vez muchos ni siquiera iban a tener que comer en esos meses, porque bien mencionábamos también con los colegas la alta informalidad. Tenemos casi el 60-75% de la población que trabaja en la informalidad. Y ellos pararon totalmente. Y bueno, entonces el subsidio ayudó en cierta medida, no fue suficiente. En frontera hubo muchos problemas, porque fueron los compatriotas que más sufrieron el impacto de la pandemia, casi 2 años sin trabajo. Entonces cualquier ayuda va a ser insuficiente, iba a ser insuficiente para ellos, lastimosamente. Pero creo que eso fue positivo por un lado, porque pudo ayudar a contener los ratios de pobreza. Podía haber subido como 3 puntos más, mencionados, estamos justamente como alrededor del 30%, estamos como 26% de pobreza actualmente, y este subsidio ayudó a la clase más vulnerable. No fue suficiente, fue también, llegó digamos a un sector, pero no lo suficiente, ¿verdad? En temas que, bueno, no fueron tan buenos, yo creo que el tema de la lucha del contrabando fue un fiasco, no hemos avanzado, hay mucha impunidad, no hay casos que hayan sido emblemáticos, digamos, que estén encarcelados por el tema de contrabando, nos entran por todos lados. Es una situación que vamos a seguir sufriendo el próximo 2022, va a ser uno de los desafíos que vamos a tener en puerta, y ahí entramos en un conflicto porque la gente común, los ciudadanos común, todos miramos de alguna forma nuestra conveniencia, nuestro bolsillo, que nos conviene, ¿verdad? Pero por el otro lado también hay una industria que está sufriendo las consecuencias, hay obreros que no están pudiendo ir a trabajar, hay industrias que están reduciendo drásticamente su producción y también las ventas, ¿verdad? Son los indicadores de venta en los supermercados bajaron realmente este año, mantiene una línea negativa incluso, no recuerdo bien ahora la cifra, pero un 7%. Sí, de los 8, sí. Eso lo hablábamos en radio hace una semana, hablábamos, sí, Ali, del tema. Hay 8 sectores que mide el Banco Central en el estimador de cifras de negocio. El único que no logra salir de números rojos es el supermercado. El único sector. El resto en volumen, en ritmo de venta está creciendo, algunos más, otros menos, pero el único que no logra salir todavía de indicadores negativos es los supermercados, increíblemente. Yo creo que el gran fracaso en el área económica se da en la educación. O sea, nosotros no podemos pretender un crecimiento económico distinto del que tenemos mientras no haya inversión en el capital humano. Se está hablando de invertir en el hidrógeno verde, el sector eléctrico, pero para todo eso se requiere capital humano. Sí. Para que venga el capital extranjero a invertir necesita capital humano. No hay. Y nosotros hemos desperdiciado 2 años con los peores resultados de la economía de toda la región. 2 años en lo que se podía haber hecho la reforma. Hoy, por fin, hay apenas un inicio para la transformación educativa y ya están tiroteando desde diferentes sectores. Quieren paralizar todo el proceso por el famoso temor de que van a meter la ideología de género y no sé qué otra pelotudez. O sea, me parece que ese es el gran fracaso de este gobierno. Ya se acaba la administración de Marito, no se hizo la famosa reforma educativa que se planteaba hacer. Creo que la reforma de fondo, ninguna se hizo. La única reforma parcial que se hizo fue la reforma tributaria, una reforma parcial
que consiguió meter Benigno López y que me parece que le metió el gol a los otros, no se dieron cuenta de lo que se venía porque se eliminó el tema de el tema de la devolución del IVA para los agroexportadores. Hay una ligera, digamos, un incremento de la recaudación de los impuestos directos. Hay alguna cosilla, pero lo que hace la carrera en la función pública no pasó nunca. O sea, no es solamente presentar el proyecto, tiene que haber el lobby político del gobierno para que corra. No hubo jamás ninguna posibilidad que se trate siquiera el proyecto de ley. Cuando se presenta, cuando estalla la pandemia y se presenta el proyecto de ley de emergencia económica, la argumentación política de ese proyecto de ley era la reforma del Estado. Sí, señor. Entonces se da el cheque en blanco porque había una promesa, contrapartida. Claro, había una contrapartida de empezar a mirar, ¿no?, las reformas que había que hacer en el marco del Estado, exacto. No se hizo nada de eso. Lo único que tiene ahora media sanción es el de compras públicas. Se sancionó en el Senado, pero no sabemos qué va a pasar en el Senado. Le metieron una tijera bastante interesante. ¿Ya le metieron un tijerazo? No, le metieron un tijerazo porque en la parte donde hablaba de los niveles... No, pero los niveles de consanguinidad, o sea, si yo soy un empresario y soy pariente tuyo, y se ponían unas limitaciones, ¿verdad? Hasta dónde podía ir el hecho de que vos estés en el Estado, como funcionario del Estado, una autoridad, y yo soy tu pariente y tengo una empresa. Eso cortaron. O sea, esa parte le metieron una tijera. Ahí ya el Senado como que desvirtuó un poco el espíritu de la ley. Esas son las reformas, podríamos hablar de cuestiones de fondo, la función, crear una nueva carrera en la función pública, la cuestión fiscal, lo que decía, la cuestión de la caja fiscal, lo que decía Rino, ¿verdad? No avanzamos absolutamente nada. Tenemos una cantidad de cajitas, inclusive antes de la caja fiscal, hay otras cajas menores que van a reventar en los próximos años, son insostenibles financieramente. Y por los antecedentes que tenemos, nos van a hacer pagar a nosotros. Los contribuyentes vamos a terminar pagando esos agujeros. Lo peor es que casi, como decía Rino también hace rato, ya no hay tiempo para esta reforma. Necesita este gobierno pues un fuerte respaldo político para hacer estas reformas. Y ahorita no lo tiene. No tiene. Y cualquier intento de reforma necesita un apoyo muy fuerte. Una reforma en la parte de las cajas previsionales, porque no solamente es la caja fiscal, hay muchas otras cajas, también son 8 cajas en total, que cada uno se maneja a su antojo. IPS también tiene sus cosas, ¿verdad? Y si bien todavía está supervitario, esto también en un futuro va a tener un resultado casi similar también a la casa fiscal si ahora no se prevén ya algunos cambios en ajustes legales. Y esa es una de las grandes deudas, las reformas previsionales. Y fallido porque en el inicio del gobierno se intentó meter la ley de supervisión de pensiones, que fue fallido, no salió. Y yo creo que habrá sido el único intento que va a tener por lo menos este gobierno de una reforma, por lo menos fondo. Inicio. Sí, de fondo. Ni siquiera regulador hay ahí. Sí. Tengo que hacer una pausa breve. Enseguida, está Gafilat, que todavía no tenemos el resultado, que no sabemos qué efecto va a tener, por supuesto, ¿verdad? Hay otros temas que están todavía en el tintero. Brevísima pausa, ya volvemos. Bueno, estamos en el último bloque. Tenemos el tema de las binacionales. Nadie más habla de Yacyretá. En Yacyretá no cambió nada, porque el famoso acuerdo Cartes-Macri nunca fue aprobado por el Congreso argentino. La deuda sigue siendo la misma, o sea, esa deuda monstruosa se mantiene, no desapareció la deuda. Nada cambió ahí, sigue exactamente igual, nadie más habló del caso de Yacyretá. Deuda y también la propia administración de la propia planta. Claro, que se iba a hacer más equitativa, así todo, nada, o sea, al no aceptar. Y yo recuerdo que discutíamos que iban a hacer la maquinización del brazo Añacuá, que era lo que necesitaba Argentina. Y se le dijo, ¿para qué van a empezar? Eso sí todavía ni siquiera aprobaron ellos. No, pero ya vamos a empezar. Se hizo la maquinización, apenas dijeron los argentinos, porque ellos no aprobaron, la deuda sigue siendo la misma de siempre y tienen la energía extra que necesitaban. Sí, yendo un poco a nuestro caso de comunicación, las binacionales son creo que uno de los casos de fracaso comunicacional más fuerte. ¿Por qué? Porque nunca hay certeza de qué es lo que se va a conseguir a través de las binacionales. Tenemos todo un proceso de revisión para el 2023 que no tenemos idea hasta ahora de qué va a ser. Claro. 2022 todavía no sabemos qué va a pasar con la tarifa.
Itaipú. Itaipú, y la discusión se limita después de hablar de la renegociación del tratado, de la modificación del anexo. O sea, ahora estamos discutiendo mantener una tarifa artificialmente. De eso no estamos hablando. Así es. Y Estamos tampoco se esperando sabe qué que va a digan, pasar. vamos a seguir Sí. pagando la misma tarifa. Nada más. Nada más. Ahí se agota en este momento nuestra argumentación para debatir. Sí, yo de rato recordaba un poco fuera de aire trayendo aquella negociación Lula-Lugo, Sí. ¿verdad? Donde había una afinidad política, había una afinidad, hasta una amistad entre ambos gobernantes. Y por lo menos había 6 puntos, yo me acuerdo de los famosos 6 ejes que decían de qué Paraguay iba a pedir y qué se estaba negociando. El tema de la línea de 500, la triplicación de la energía, del costo de la concesión de energía, de los fondos que nos liberaba Brasil. Y bueno, pero por lo menos había alguna idea, ¿verdad? Podemos calificar que fue buena o mala aquella negociación, pero se sabía algo. Generó unos 300 millones de dólares. 360 más, Sí. ¿verdad? Algo. Pero en este caso estamos a un año de cumplir el plazo de pago de la deuda y hasta ahora ni siquiera los negociadores le conocemos quiénes van a hacer lo que nos van a oficialmente representar y mucho menos qué es lo que vamos a ir a pedir o qué es lo que vamos a ir a pelear, ¿verdad? Porque esto pues tiene que ser una causa nacional para que todos acompañemos y ejerzamos, así chiquitito que somos, pero alguna presión a un monstruo como Brasil. Pero ni eso tenemos. A mí me da la impresión de que nosotros estamos en un discurso, no solamente el gobierno que está perdido, inclusive la oposición, me parece que está en un discurso patriotero que no tiene mucha lógica. Ahora, por ejemplo, digamos, sería un traidor a la patria Marito si no consigue que se mantenga la tarifa. Esa es la gran conquista. Y la otra es que le podamos vender al mercado brasileño nuestra energía. Pero el mercado brasileño tiene un mercado garantizado que vos tengas que hacer contrato a 10 años. Y un mercado libre que mañana nosotros podemos contratar la potencia de Itaipú que tiene un precio y se nos cae el precio en el mercado brasileño. ¿Y qué hacemos con nuestra energía? No tenemos dónde meter. O sea, es un discurso muy bola también. Sí, hay medias verdades en eso y también hay falsos profetas en esa discusión, porque hay muchos entendidos en la materia que de repente yo me di cuenta, digo, hay cosas que yo no entiendo, digo, todo lo que yo le decía recién, toda la vida nos hemos pasado lamentándonos que Brasil nos pagaba una miseria por nuestra energía, pero terminamos pidiéndole que nos mantengan el precio de la tarifa. ¿No era acaso que la mejor opción era usar nuestra energía para desarrollarnos? ¿No era eso la opción? ¿No era eso acaso la posibilidad de generar desarrollo, verdad? Ahora estamos pidiendo que nos sigan pagando la misma tarifa. ¿Para qué? Para tener 2 años más de plata que va a terminar distribuyéndose este gobierno, Sí. obviamente, las gobernaciones, las municipalidades, etcétera, etcétera. Mira cómo gastamos, ¿eh? Y así, y es muy relativo ese tema de vender. Entonces, digo yo, el tema de falsos profetas en el sentido de que hay gente que son referentes en esa materia, que se discute tanto, pero como que también yo veo que hay una tremenda incapacidad de conciliar posiciones entre ellos, porque, caramba, en un tema tan difícil, tan técnico, necesitamos que la gente que entienda esto arrime posiciones para que nos den una salida. Pero sin embargo estamos en una discusión en que de un lado está el patriota y del otro lado está el antipatriota. Exacto. No puede ser eso. Hay una cuestión populista. Entonces en el hay una tremenda, un déficit lamentable, histórico en nuestro país, de ese sector que lidera, el liderazgo en ese sector que dice, no, ¿cómo salimos de esta? ¿Cuál es el camino? Que nos muestren cuál es el camino, ¿no? Entonces, de tal manera que podamos entender por lo menos un patrimonio tan grande y esencial como tenemos nosotros Itaipú, del cual no podemos valernos para desarrollarnos. ¿Por qué? Porque estamos enredados en esta discusión eterna de quién es el patriota y quién es el antipatriota, ¿verdad? Sí. Me dicen que se nos va yendo el tiempo, así que quiero hacer un brindis. Para eso era el vinito, no crean que es decorado de todo, ¿verdad? Hacemos un brindis rapidito. Bueno,
sus deseos para el año que viene. Empezamos contigo. Bueno, pues un deseo de crecimiento, ese crecimiento macroeconómico se pueda traducir también en el crecimiento individual de cada una de las familias, en todos los aspectos, ¿verdad? No solamente en lo económico, sino también en todos los aspectos también del país, ¿verdad? Las familias mismas también podamos tener un mejor año, digamos, en el sentido que este año fue bastante difícil, tuvimos un primer semestre bastante complicado por la parte de salud y bueno, que el próximo año podamos superar y que ya no tengamos que pasar por ese trauma que pasamos en 2020, parte de 2021 y podamos respirar mejor en el sentido familiar y también en la economía. Bueno, acá ya me dice que se me fue el tiempo, ¿verdad? Que no vamos a poder hacer cada uno de sus. Bueno, lamentablemente, así que vamos a brindar todos que sea un mejor año, ojalá que la economía le vaya bien, porque en realidad la economía le va bien y va bien en todo, ¿verdad? O en Así casi es. todo. Así nomás. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias. Gracias, salud. Salud. Feliz 2022. Feliz 2000. Feliz año. Feliz año y bueno, nos vamos a encontrar en la siguiente edición. Nos encontramos mañana, que es la siguiente edición. Nos encontramos mañana, así que pórtense bien. Chau.